La mejor táctica para controlar al ser humano es la culpabilidad. Si le haces sentir culpable de todo lo que ocurre en el mundo, a su alrededor, podrás hacer que haga lo que quieras sin tener que obligarlo a hacer nada. El humano ofrecerá su libre albedrío a quien sea por miedo a ser condenado eternamente. Esta es la táctica que utilizan los controladores en todas sus artimañas, la culpabilidad, y esa culpabilidad se puede ver en el tema más importante para el ser humano, la espiritualidad. En todas las religiones, sin excepción, se nos presenta como seres pecaminosos y sucios, que necesitamos a un ser superior para ser rescatados del fuego eterno del infierno. En la religión cristiana, por ejemplo, se nos recuerda constantemente una y otra vez que por culpa de la rebeldía de Adán y Eva en el paraíso, tras comer de la manzana del jardín del Edén, llevamos la marca del pecado original y que tuvo que venir Jesús, el único Hijo de Dios, a limpiar ese gran pecado mediante su sacrificio tan horrible, que fue entregado a los oscuros para que fuera asesinado de la manera más cruel por nuestra culpa. Aquí vemos lo manipuladores y sarcásticos que son los controladores. No solamente se inventan una excusa para hacernos sentir culpables, sino que nos hacen cargar a nuestras espaldas con los crímenes que han cometido. Lo manipulan todo para hacernos caer en la trampa, para ser marcados y atrapados con el ritual llamado bautismo, y que sigamos ofreciendo nuestras energías de adoración y de sufrimiento a las entidades parasitarias en todos los comederos energéticos magistrales distribuidos estratégicamente por todo el planeta. Y si la fe de la humanidad decae, utilizarán todas las estrategias disponibles para reforzarla, como por ejemplo apariciones marianas y de santos, así como de Cristos, y humanos que son utilizados para hacer milagros, etc. Relacionado con todo lo que he dicho, hay un investigador italiano llamado Mauro Biglino. Es escritor, filólogo, traductor y hebraísta, y se ha convertido en un fenómeno social en Italia, donde ha vendido más de 300.000 ejemplares de sus obras. Su primer trabajo traducido al español fue el libro La Biblia no es un libro sagrado. Trabajó como traductor de hebreo masorético durante varios años para una institución afín al Vaticano. En el curso de estos años ha traducido numerosos libros del Antiguo Testamento, hasta que se dedicó a publicar con una editorial independiente en el año 2010. A partir de ahí, la editorial San Pablo decidió suspender unilateralmente la relación profesional con Mauro. Mauro Biglino ha destapado la manipulación de las religiones y cómo en el pasado llegaron al planeta unos seres haciéndose pasar por dioses, los Elohim, que en otros puntos del planeta fueron llamados de diferentes formas, por ejemplo, los Anunnaki en Sumeria. Hay varias conferencias de este gran investigador por internet, por YouTube. A continuación pondré un extracto de una de ellas, hablando sobre el gran engaño del pecado original y cómo lo utilizan para manipular el libre albedrío de la humanidad entera. Continuó y llegamos a un concepto, y acá sí nos entendimos un poco más porque tenía que ver específicamente con el cristianismo. Ahora nosotros sabemos que, en resumen, la doctrina dice: nosotros somos los pecadores porque nuestros antepasados cometieron el pecado, el considerado pecado original. Nosotros nacimos manchados por el pecado original, que este pecado original es el que trajo la muerte y el sufrimiento al mundo, y que por lo tanto nosotros debemos vivir con la esperanza de que a través del mediador nos podremos reconciliar con él, el cual, a través del envío de su hijo, que fue enviado acá para ser torturado, asesinado y después resucitado, podremos tener una esperanza de acceder a la vida eterna que teníamos antes. Pero la eternidad en la Biblia no está. Cuando se habló del pecado original, la pregunta respondió primero el rabino principal. Acá se pone dificultoso hablar porque no quiero ofender la sensibilidad de nadie, porque para los judíos el pecado original no existe, porque en la Biblia no está. Y por eso él dice, con razón es dificultoso hablar de esto porque no quiero ofender, habiendo cristianos que creen en el pecado original, era incómodo, así que por eso dice no quiero ofender la sensibilidad de nadie. El pecado original es un concepto que empezó a introducir el apóstol Pablo en la carta a los romanos, donde dice que por culpa de un hombre, Adán, el mal, el sufrimiento, vino al mundo, y que gracias a este otro hombre, que sería Jesucristo, se vuelve a tener la esperanza. Así que el concepto del pecado original comienza a elaborarlo Pablo, y después lo tomará San Agustín de Hipona, y ahí comenzará la gran fábula. El biblista valdense dijo: ya sabrán que el pecado original es el de la desobediencia, ¿no?, de Adán y Eva.
Ahora bien, entre Génesis 3, donde está el relato de esta desobediencia, y Romanos 5, la carta a los romanos escrita por Pablo, en la cual el apóstol Pablo dice que por medio de un hombre la muerte entró al mundo, no hay coincidencia. Y más bien, uno al leer a Pablo se puede preguntar de dónde sacó esa idea. Y yo estoy de acuerdo con él, entonces paremos esta farsa, ¿no? Empecemos a preguntar de dónde sacó esa idea desde el momento en que no está en la Biblia. El católico dijo: hay que separar el concepto del pecado original del concepto plánico, es decir, que si los padres han pecado, los hijos sufren las consecuencias. Una situación de este tenor, según mi punto de vista en el Nuevo Testamento, es ampliamente contradictoria, pero también desafortunadamente es ampliamente usada por la teología. O sea, continuamos, yo me voy a comer una pizza, si ya está todo dicho. No está la palabra eternidad, no está omnipotente, no está inmortalidad, no está la creación desde la nada, no está el pecado original. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Y eso es lo que vengo diciendo desde hace 6 años, de un libro de historia común y corriente, uno de los muchos libros de historia que la humanidad escribió a lo largo de su historia. Y se acabó ahí. No está el pecado original. Y si no está el pecado original, acá en el auditorio está Laura Fecia, que escribió un libro muy bueno, que es Apariciones Marianas, el gran fraude, y también está preparando otro, igualmente polémico, más incluso. En 1800, así que es un libro que recomiendo, en 1854, Pío IX, el Papa, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, el cual para muchos cristianos significa que la Virgen María concibió a Jesús sin hacer la cochinada del sexo. Inmaculada Concepción significa que Él es el único ser humano de toda la historia en haber nacido sin la mancha del pecado original. Pero si el pecado original no existe, todos nosotros nacimos sin esa mancha. Así que por lo tanto ese dogma es un dogma que mañana por la mañana va a ser falso. O en la mejor de las hipótesis, dogma que mañana por la mañana desaparecerá. Porque todos nosotros nacimos inmaculados, porque el pecado original no existe. 1858. En Lourdes, a Bernadette Soubirous se le aparece la figura femenina que ella llama Aqueró, que en el idioma, en el dialecto pirenaico, quiere decir aquella. Ella la llamaba siempre aquella. Eso después se convirtió en la Virgen cuando la Iglesia, como viene a explicar ahora, cuando la Iglesia se adueñó de todo esto. Y aquella dijo 4 años después del dogma: yo soy la Inmaculada Concepción. Ahora, si era la Virgen, ¿sabía de lo que estaba hablando? Viendo que el pecado original no existe. ¿Y si no era la Virgen? ¿No será que le hicieron decir a aquella lo que no dijo porque le servía a la Iglesia? Que alguien avalase ese dogma que dogmatizaba la nada. Biblia de Jerusalén. Estoy manteniendo el pacto, ¿eh? Ninguna traducción es mía. Así que aquel que no esté de acuerdo conmigo, porque puede haber alguno entre ustedes, ellos discuten entre sí y después dicen, ellos los sabios, y después nos dicen a nosotros, los ignorantes, cuál es la conclusión. Pero que discutan entre ellos si no están de acuerdo. Es decir, discutan con los que escribieron los diccionarios, que lo discutan con la Biblia de Jerusalén, que dice que no existe omnipotente, que discutan entre ellos. Nosotros podemos esperar, no hay problema. Así que, si no están de acuerdo, que se la arreglen entre ellos. Y no estoy hablando de usar ni siquiera una sola de mis traducciones. Les estoy diciendo que la respuesta a todo lo que dicen ellos está escrito en la Biblia. Pecado original. Génesis 3. Ya saben, cuando Adán y Eva desobedecieron. Por cierto, esto viene perfecto para hablar del libre albedrío. La primera vez que Adán y Eva toman una decisión propia, se la mandan a guardar. Así que este es el libre albedrío. Es decir, te hacemos libre para decidir, pero si no haces lo que decimos nosotros, eso es libre albedrío. En lo que a mí respecta, no, discúlpenme. Es decir, todos los dictadores del mundo dicen, si no haces lo que digo yo. Y si ustedes leen la Biblia van a ver que todo gira alrededor de esto. Si ustedes hacen lo que les digo, yo los ayudo. Y si ustedes no hacen lo que yo les digo, los aniquilo. Y eso es acá, acá, no en el más allá. Acá los extermino. Este es el libre albedrío del Dios bíblico. Que por suerte no es Dios, obviamente. Era un simple gobernante como todos los demás. Ahora bien, resumiendo, estos dos individuos toman esta decisión autónoma que entre otras cosas significa la de volverse autónomos desde el punto de vista de la reproducción. Eva, es muy probable, como está escrito incluso en la literatura rabínica, se unió sexualmente con uno de ellos. Caín es muy probable que sea hijo de uno de ellos. En cambio Abel es hijo del encuentro sexual entre Adán y Eva. Y después al respecto les voy a leer algo curioso que pasó con Adán cuando le presentaron a Eva. Ahora bien, digamos, la desobediencia. Biblia de Jerusalén. Aquí no se habla de un castigo para el hombre, por motivo de una falta cometida, sino más bien de una medida preventiva. Así que cuando Adán y Eva toman esta decisión autónoma, los Elohim dicen, y lo pueden leer en la Biblia, lo pueden leer.
ahora el Adán se ha vuelto como uno de nosotros. Así está escrito, ahora el Adán se ha vuelto como uno de nosotros. Ahora, que no tenga acceso esto lo agrego yo, o sea, que no tenga acceso al árbol de la vida. Así que por eso, fuera de acá. Se trata de una medida preventiva porque los Elohim tenían terror de que el Adán, que ya ha entendido ciertas cosas, tuviera acceso al árbol de la vida donde se hacen otras cosas determinadas porque se podían volver poderosos y muy peligrosos para ellos. Se trata de una acción preventiva. Así que no es que los expulsan del paraíso como un castigo, los expulsan para evitar que se volvieran poderosos y que después se les pusieran en contra. Pero no termina acá. En lo que respecta al dogma del pecado original, escuchen bien esto, página 25, edición del 2013. No hay que buscar aquí todo eso que fue dicho después. Ya sea que se trate de las relecturas bíblicas, por ejemplo la de Pablo en Romanos 5, o de las formulaciones dogmáticas de la Iglesia. No hay que buscarlas acá, porque no están. No hay una palabra que signifique Dios, tampoco una para eternidad, tampoco omnipotente, tampoco creación, tampoco inmortalidad. No existe el pecado original. ¿Hay necesidad de decir otra cosa? Y no estoy hablando de ninguna traducción en particular. Estoy leyendo lo que escriben ellos. Y desde hace un tiempo yo vengo diciendo que hago el trabajo de un idiota. Es decir, el trabajo más estúpido del mundo. Yo leo lo que está escrito. Yo leo lo que ya está, es un trabajo de idiota, en serio. Leo lo que ya está escrito. Así que ahora no existe ninguna de estas cosas que mencioné, que dice ahí es muy evidente. Así que después de eso todo se centrará en el Nuevo Testamento. El problema es que, como el Nuevo Testamento existe, o mejor dicho, ese personaje de ahí, la figura crística, existe como hijo del Dios Padre, que es el Dios del Antiguo Testamento, y existe porque fue enviado enviado para reparar el daño mortal provocado por el pecado original. Pero si en el Antiguo Testamento no existe el Dios Padre, no existe el pecado original, Jesucristo entonces... O sea, es inútil negarlo. Si no existió lo otro, no existe esto. No se puede decir, bueno, abandonemos eso y centrémonos en esto. Centrémonos en esto si la gente continúa sin pensar. Pero si pensaran no se podrían centrar ni siquiera en esto. Lo que no quiere decir que eso que está escrito ahí, o sea, lo que dice Joshua ben Yosef, no sea que entre otras cosas nosotros lo llamamos Jesús, pero deberíamos llamarlo Josué, como yo lo llamo en mi libro, porque él se llamaba Josué, como todos los otros Josué de la Biblia. Pero si lo llamamos Jesús, al menos parece que fuera el único, pero no, se llamaba Josué y se acabó. Jesús es la latinización, pero a todos los demás los llamamos Josué y a él casualmente lo llamamos Jesús. No, él se lo llamaba Josué como todos los demás. Así que si este Josué existió, yo, digamos así, estoy entre los que piensan que puede ser que haya existido. Pero no hay ninguna prueba histórica, que quede claro. Por eso digo que estoy entre aquellos que piensan que puede haber existido. Porque incluso los llamados autores romanos que hablan de ese grupo no hablan de él. Hablan de los cristianos, es decir, de una secta que tenía como jefe a uno que llamaban el Cristo. Pero cuando Tácito habla de esta secta, él la llama superstición. Lo que quiere decir que él es el primero que pensaba que no existió, porque de otra forma no lo hubiera definido como superstición. Por lo que no hay ninguna prueba histórica. Pero yo estoy entre aquellos que tienden a pensar que ese rabino judío, judeo-mesiánico, antirromano, sí existió. Después sobre eso se construyó, gracias al pensamiento griego, platónico y neoplatónico, particularmente la conocida figura crística. Y para construir la figura crística la conectaron con un Dios Padre del Antiguo Testamento, donde no es mencionado, y le dieron como justificación al pecado original, que no existe. Por lo tanto, la figura crística no tiene razón de ser. Yo, en el libro que escribí para Mondadori, dije al principio que yo había hecho un análisis paralelo. Acá en este libro, La Biblia no habla de Dios, está la primera parte. En el otro libro que salió hace una semana y que esta noche ya lo tenemos acá terminado, o al menos ya están terminadas todas las copias que me mandó Mondadori, y utilizo la misma técnica, e hice un análisis paralelo entre el Antiguo Testamento y los textos griegos. Principalmente lo hice con Homero, para mostrar cómo es que relatan exactamente la misma historia. Es decir, que hablan exactamente de los mismos individuos, a los cuales la Biblia llama Elohim y que los textos griegos llaman Theoi.
y a los que en la India llaman los devas y que en Estados Unidos, en América los llamaban los viracocha, pero son siempre los mismos. Siempre tienen las mismas características físicas, las mismas actitudes, las mismas necesidades neurofisiológicas, se movilizan de la misma forma, usan la misma tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, este libro ha pasado, bueno, ya no me acuerdo bien, pero dicen que pasó a ser un bestseller después de que tuvieron que hacer muchas más reimpresiones, cosa que yo no sabía. Así que ahí comencé lo que después continué en el otro libro. Repito que fue publicado hace unos días atrás. Precisamente para mostrar cómo los pueblos antiguos contaron todos en realidad la misma historia. Y si se aplicase a la Ilíada y a la Odisea la misma metodología, es decir, la misma categoría exegética y filológica que se le aplicaron a la Biblia, podríamos crear el monoteísmo homérico. Pero por fortuna nunca se le ocurrió hacer algo como eso a un teólogo, porque de lo contrario estaríamos acá ahora discutiendo sobre la teología homérica. Pero por suerte no se le ocurrió eso a ninguno, por lo cual nos limitamos a hablar de la teología bíblica, pero las historias son iguales. Y lo interesante es que si nosotros agarramos una cosa de la que ya nadie habla, porque obviamente en ese momento, después del concilio de Nicea, cuando había un poco más de 40 o 50 cristianismos diferentes que eran predicados originalmente, y Constantino reunió varios representantes en Nicea y les dijo: ahora ustedes van a salir de acá con uno solo. A todos los demás los tiramos a la basura y los hacemos desaparecer. O sea, definan ustedes una verdad, no me importa cuál sea, elíjanla ustedes, y a todas las demás las vamos a declarar heréticas y las vamos a hacer desaparecer. Y por votación eligieron la que creemos ahora, es decir, la que se enseña. Y si en la votación se hubiera elegido otra, ahora creeríamos en otra cosa, pero eligieron esta. Okay. Después de lo cual, todo eso que hacían y decían los primeros cristianos, obviamente, se fue buscando hacerlo desaparecer. Después, por suerte, escribieron libros, como por ejemplo los de Celso. Esto fue en el siglo II después de Cristo. Y es cierto, Celso fue después declarado uno de los herejes. Y también, por ejemplo, los de Justino Mártir, que por el contrario fue declarado santo y es uno de los padres de la Iglesia. Y ahora escuchen lo que dice Celso. En su libro llamado El verdadero discurso, en el capítulo 5, estamos en el siglo II después de Cristo, por lo que habla de las varias creencias de los cristianos. Dice: bien, dejemos afuera todos los puntos que se pudieran refutar al que llaman su maestro, y considerémoslo un auténtico mensajero. Ahora bien, ¿fue él el primero y el único en venir, o algún otro vino antes que él? Si intentan, está hablando de los cristianos, si intentan afirmar que es el único, ahí se los puede atrapar en una flagrante mentira y contradicción, porque afirman tajantemente que también vinieron otros, alrededor de un número de 60 o 70 por vez. ¿Entendieron? Y dicen también que sobre su propia tumba vino uno, o según otra versión 2, y le dijeron a las mujeres que había resucitado. El Hijo de Dios, al parecer, no era capaz de abrir solo la tumba y necesitaba que otros movieran la piedra. Esto está clarísimo, lo dice en los evangelios. Otro de estos mensajeros se le presentó al carpintero cuando quedó embarazada María, después les cuento algo curioso sobre eso, y otro más para hacerlos huir a Egipto. Él está bien lejos de ser el único que se dice que vino a visitar al género humano. Siglo II después de Cristo. Los cristianos decían que estos sujetos venían en grupos de 60 y también de 70 por vez. O sea, todo esto de acá se hizo desaparecer porque eligieron la verdad, que dice que ese es el único Hijo de Dios, y eso es lo que tenemos que creer. Pero los primeros cristianos no creían eso. Justino Mártir, padre de la Iglesia, santo, en su libro Apología del Cristianismo, digamos que era coetáneo de Celso, le escribía al emperador Antonino Pío. Le escribía al emperador Antonino Pío para decirle: ¿pero por qué nos persiguen a nosotros los cristianos? ¿Por qué? Y escuchen lo que le dice. El nuestro, es decir, en el que creemos nosotros, es como el de ustedes. Usted sabe de hecho de la cantidad de hijos de Zeus que se habla en las escrituras suyas, y que son como los del nuestro: Hermes, que es el intérprete de Logos; Asclepio, que curaba; Heracles. Después, alguno intentará reprobar el hecho de que fue crucificado, aunque también esto es algo común entre los hijos de Zeus, que nombré al principio. Después, el que digamos que nació de una virgen, aunque esto también sea para vosotros algo común con la historia de Perseo. Cuando afirmamos que él sanó a cojos y paralíticos, todo esto es igual a lo que hacía vuestro Asclepio. O sea que el padre de la Iglesia, santo, dice: ¿pero por qué se la agarran con nosotros? Porque seguimos a uno que sea exactamente igual a esos que siguen ustedes. No hay ninguna diferencia, y esto es recontra evidente. Y lo dice un padre de la Iglesia. Dice: ¿pero por qué se la agarran con nosotros? El nuestro es como el de ustedes. Igual, no hay ninguna diferencia. ¿Entienden?
Después llega el concilio de Nicea, después el de Constantinopla, y a partir de ahí nosotros tenemos el credo niceo-constantinoplano, el que dice yo creo en Dios, Padre Omnipotente, Creador de toda una cosa que se inventaron ahí, porque ¿Quiénes son los ángeles de los que nos hablan en la Biblia? Se puede observar que hacían el trabajo de mensajeros. La palabra ángel se deriva de la palabra griega ágelos, la cual significa mensajero. La palabra correspondiente en hebreo, malak, también tiene el mismo significado. Cuando los ángeles tomaban apariencia visible, por lo regular adquieren forma de hombre, de humano. Por ejemplo, en Génesis 18, Abraham recibió la visita de 3 visitantes angélicos, los cuales en un principio solo parecían viajeros. En el capítulo siguiente, 2 ángeles fueron a Sodoma, donde se presentaron simplemente como 2 visitantes humanos, advirtiendo que iban a ser destruidos los pueblos de Sodoma y Gomorra por desobediencia, pero algunas veces los ángeles aparecen como humanoides de aspecto extraño. Por ejemplo, Daniel vio un ángel con brazos y piernas que le recordaban el papel pulido y las piedras preciosas, y con un rostro como el relámpago. El aspecto del ángel que movió la piedra de la tumba de Jesús era resplandeciente como un relámpago. En Apocalipsis 4, 6, 8 se describe el aspecto singular de algunos seres que pudieran ser de una de las variedades de ángeles. En la Biblia nos dicen que aquellos que tuvieron encuentros con ángeles, por lo regular, desfallecieron en su ánimo y cayeron al suelo sobre sus rostros, llenos de temor y de asombro, que daban miedo y eran peligrosos, ya que en la mayoría de las ocasiones amenazaban con la eliminación de pueblos enteros si no se postraban al Señor que los mandaba. Aquí podemos ver que los llamados mensajeros de la Biblia no eran seres espirituales, sino que eran seres físicos de carne y hueso, que tenían necesidades físicas como cualquier ser humano normal. Pero ¿quiénes eran estos seres de los que nos hablan en la Biblia? Son los llamados vigilantes, los Igigi de las escrituras sumerias. Son guerreros y soldados de quienes controlan el planeta y que en la antigüedad hacían acto de presencia para la creación de cultos y de religiones. El profesor Mauro Biglino, en una de sus conferencias, después de pasarse años traduciendo los antiguos escritos y tras analizar la actual Biblia, nos dice lo siguiente. Cuando Gabriel, ese hombre al que había visto al comienzo de la visión, se acercó a mí en rápido vuelo a la hora de la oración de la tarde. Gracias. ¿Otro más? Ok, ahora bien. Gabriel llegó volando rápidamente. ¿Saben lo que está escrito en hebreo? Con el verbo, el participio y el sustantivo. Está escrito, llegó cansado y fatigado. Esto de acá está escrito en el diccionario de italiano, en el diccionario de inglés, en el diccionario de etimología hebrea, donde incluso el diccionario Ensklein, uno de los más importantes que hay, cita el mismo pasaje Daniel 9:21 y dice que llegó muy cansado. Ahora bien, ¿el problema cuál es? Que como Gabriel debe ser un ángel, cosa que no es, porque como lo dijo la última señora, el hombre que había visto. Tanto es así que cuando Daniel ve llegar a Gabriel, dice, vi llegar un Ish, es decir, un individuo masculino. Porque los considerados ángeles bíblicos eran individuos de carne y hueso. Y acá tengo que aclarar que no estoy diciendo que los ángeles no existen. Yo no me ocupo de eso. Pero los que están en la Biblia no son de ese tipo. Los ángeles bíblicos comen, beben, caminan, se ensucian, se cansan, deben bañarse, tienen que descansar, pueden ser heridos y son muy peligrosos. Era mejor no encontrarse con ellos. Gabriel era uno de ellos. Entre otras cosas, Gabriel es una palabra en hebreo que no indica el nombre de una persona, indica una función, es decir, un grado en la jerarquía militar de estos individuos, y era uno que ejerce el poder por cuenta de un él. Era un Geber de un él, que se escribe Gabriel. Ahora bien, Gabriel llega muy cansado. Lo tenemos volando. ¿Por qué? Porque como es un ángel, tiene que llegar volando. Lo que pasa es que no es un ángel. Es un Ish, es decir, un hombre, un individuo masculino de carne y hueso. Sí, las alas se las pusieron al principio del medioevo, sí. Antes de eso no volaba, saltaba. Jueces, capítulo 6. Ahora lo voy a decir correctamente porque si no...
De nuevo, versículo 21. Aquí se cuenta el encuentro entre Gedeón y uno de estos famosos ángeles. Entre otras cosas, lo interesante es que en ese encuentro el ángel le dice: quédate tranquilo que no morirás. Precisamente porque en general era peligroso, era mejor no encontrarse con ellos. Después de que hacen una serie de cosas, es decir, hablan, etc., después de lo cual el ángel le pide comida. Gedeón vuelve a su casa, le prepara carne, regresa con carne y un caldo, y lo deja todo sobre una piedra, y entonces este malaj toma un objeto que es mencionado como bastón delgado, es decir, un objeto cilíndrico, lo apoya contra la carne y la carne se incendia, ambos, la carne y el caldo. Después de lo cual podemos leer el versículo 6:21. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con la punta del bastón que llevaba en la mano, y salió de la roca un fuego que los consumió. Enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón reconoció entonces que era el ángel del Señor y exclamó: ¡ay de mí, Señor, porque he visto cara a cara al ángel del Señor! Ok, ahora bien, ¿hay algún otro? Especialmente, ¿qué es lo que se dice que hizo el ángel después de que quemó esas cosas? Que se desvaneció, desapareció. Desapareció. ¿Saben lo que está escrito en hebreo? Se fue caminando. ¿Entienden? Así que como es un ángel, tiene que desaparecer. Solamente que no está escrito así. No es un ángel primero, por lo tanto se va caminando. Es todo muy lógico. Es todo coherente. ¿Entienden? Así que esta es la Biblia, es decir, en el momento en el que se establece que la Biblia debe hablar del mundo espiritual, por lo tanto de Dios y por lo tanto de los ángeles, todo es presentado, todo es traducido en función de esa idea construida para eso. Porque la Biblia no dice eso que ellos dicen, dice otra cosa. Por esto es que yo digo que muy a menudo leemos la explicación, y en la explicación las cosas están escritas como si la Biblia no hubiera sido escrita. Porque en esa traducción no es que explican cómo se ve el ángel, inventan cómo se ve el ángel. Porque ese ángel, que es un ish, es decir, un individuo masculino, camina. Y esto es así para todos. Esto se aplica para todos. Lo que pasa es que desde el momento en el que se establece como regla primera algo determinado, a partir de ahí se debe hacer coincidir esa idea dentro del texto. Y eso es lo que son las interpretaciones. Es decir, colocar en el texto lo que el texto no dice. Bastón no es una traducción inventada, porque es decir, nosotros lo traducimos como bastón, porque obviamente ellos buscaban decir con sus instrumentos lingüísticos todo eso que no podían describir de otra manera, pero este individuo tenía en la mano un objeto cilíndrico del cual salía una flama, una llama, y toda esta historia vuelve, por ejemplo, cuando hay un ángel que extiende una mano para destruir con un ataque, después de un censo que no debía ser hecho, se prepara para destruir la ciudad de Jerusalén. Y es detenido por su propio jefe, que le dice: no, detente, no lo hagas. Pero él estaba ya listo para salir, solamente estaba esperando la orden. Así que la Biblia está llena de tecnología, está repleta de tecnología. Y yo sé bien que nos da pereza tener que repensarlo, pero si hacemos de cuenta que es verdad, todo es coherente. Todo es coherente. Ahora, si es verdad o no es verdad, yo no sé. Pero eso es lo que está escrito, no lo otro. Hace algunas semanas o meses atrás en Roma se realizó el encuentro entre el Papa Francisco y el rabino principal de la comunidad. Y yo vi muchas sonrisas al pueblo mayor, abrazos, cumplidos. Y tengo que decir que sentí verdaderamente un considerable fastidio. Les tengo que decir que si yo fuera judío y escuchara al Papa que me dice: tú eres mi hermano mayor de la fe, yo le diría: no. Yo con tu fe no tengo nada que ver.
tú como cristiano me has robado un libro, el Antiguo Testamento, me has robado el personaje principal de ese libro y lo has transformado según tu gusto. El personaje principal de ese libro, que se llama Yahvé, es un individuo que hizo un pacto y no con los judíos en general, sino con una familia. Una familia, es decir, con uno de los nietos de Abraham, estableció un pacto con él y con sus descendientes, punto. Ese libro habla de ese pacto, ese libro habla de esa historia. Ese libro no menciona nunca a la humanidad, nunca. Los controladores desde hace miles de años utilizan técnicas de control mental. Una de las más predominantes es la religión. Mediante la religión han creado cultos y movimientos para la absorción de energía de adoración. Pero además dentro de las religiones han insertado las profecías, que se trata de la agenda de programación predictiva para en un futuro poder utilizar escenarios que coincidan con lo que antiguamente dejaron reflejado en libros como por ejemplo en la Biblia. La gente que está programada con la religión asocia rápidamente todo lo que ocurre actualmente con estas profecías, pero las profecías no se refieren al futuro de la humanidad de esta era, aunque como he dicho, es una agenda más de los controladores. Si ven que pueden utilizarlas para mayor control sobre la humanidad, lo harán. Varias veces interpretar esta pandemia de acuerdo a, ¿cómo decirlo?, como si fueran profecías bíblicas, como castigos divinos, o como una intervención de Dios para castigar a la humanidad por sus pecados. En conclusión, según de acuerdo a los muchos interlocutores que hablaban, porque los pecados eran muchos, etc. Es decir, todo muy influenciado, ¿no es cierto?, por un comportamiento o por una actitud que está muy extendida, pero que está muy extendida a través de los milenios, no solamente, digamos así, en los tiempos modernos, y que es la de querer ver cumplirse en los tiempos actuales, es decir, en los tiempos en los que se está viviendo, cualquier cosa que se haya dicho, o mejor, algo que haya sido escrito en el Antiguo Testamento, y entonces como la realización a final de cuentas, de las consideradas, y yo diría también incluso presuntas profecías. Profecías que a menudo, ahora bien, tal vez no es este el caso, pero muy a menudo también se refieren al considerado fin del mundo, ¿no? La profecía apocalíptica. Olvidando, por cierto, que apocalipsis no quiere decir catástrofe final, sino simplemente revelación, es decir alguna cosa que no es conocida y que es precisamente revelada, o cuando menos revelada a un cierto número o a un círculo restringido de personas. Y yo, partiendo de este punto de vista, viviría tranquilo, porque soy de los que piensan, yo sostengo siempre y afirmo con seguridad la idea de que la profecía antiguo testamentaria no existe, así que por lo tanto mucho menos profecías que se hayan referido a tiempos, por decirlo así, distantes a esos en los cuales se encontraban en el momento de haber sido pronunciadas. Y es suficiente con hacer un razonamiento simple, ¿no es cierto? O sea, es decir, si en vez de situarnos hipotéticamente en el momento en el cual estas profecías finalmente se cumplirían, nosotros nos situamos en el momento en el que, es decir, haciendo un salto hacia atrás, en el momento en el que las profecías fueron expresadas. Bueno, inmediatamente, si hacemos obviamente esta hipótesis, nos damos cuenta de que una profecía que tuviera una fecha de realización tan distante en el tiempo, en términos de miles de años, como una profecía que puntualmente se refiere a un suceso que ocurrirá dentro de 2000, 2500, 3000 años, bueno, nos damos cuenta inmediatamente del hecho de que esa profecía sería, digamos, carente de sentido, pero seguro, algo carente de cualquier utilidad. Es decir, si alguno de nosotros en este momento dijera, cuidado que si se portan mal dentro de 2000 o 2500 años, van a ocurrir estas cosas negativas, bueno, todos nosotros con una sonrisa le vamos a decir, perfecto, que se preocupen los que van a estar vivos en ese momento, si es que acaso la humanidad todavía existe dentro de 2500 años. Así que sería, repito, una profecía totalmente carente de cualquier utilidad.
El Antiguo Testamento, en lugar de eso, está lleno de promesas y amenazas que Yahvé le hacía a su pueblo, no a la humanidad, porque él jamás se ocupó de la humanidad, es decir, que le hacía a su pueblo diciéndoles: si ustedes cumplen mis reglas, mis normativas y me sirven fielmente, yo los voy a ayudar y nos vamos a llevar bien. Pero si ustedes en vez de eso no cumplen mis reglas, sino que, peor incluso, si me llegan a traicionar con otro Elohim, yo los masacro y los destruyo. Pero todo esto iba a ocurrir en ese momento, en esa época. Nada que ver con eventos pospuestos en el tiempo, 1000, 2000 o 2500 años. No. En ese momento, en esa época, ustedes cumplen, yo los ayudo. O ustedes no cumplen y yo los destruyo. Así que este es el significado de las consideradas profecías bíblicas. Otra de las tácticas de control es la de hacer creer a quienes están programados que son especiales o los elegidos por alguna deidad. Ellos saben que el humano en general es egocéntrico, les gusta ser el centro de atención, que han venido a este mundo para una misión importante. Se autoproclaman elegidos, mesías, profetas, santos. Y ahí está la profecía de los 144.000 sellados y la segunda venida de Jesús desde los cielos, después de haber sido arrebatados los elegidos. El gran rapto, casualmente similar a las abducciones alienígenas. Capítulo 7 se habla del famoso número de los 144.000 salvados, como que estos fueran los únicos, ¿no?, que van a ser salvados en un momento en el cual sucederán ciertas cosas que no se sabe cuándo será. Sobre lo cual, repito, han pasado 2000 años y estas cosas todavía no han ocurrido, así que digamos que esta profecía es, si es que hubiera sido una profecía totalmente inútil. Pero prosigamos. En el capítulo 7 del Apocalipsis se habla puntualmente de 4 ángeles que estaban apostados en los 4 ángulos de la tierra, y hay otro ángel que le dice a estos otros 4: no le hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a las plantas, hasta que no hayamos marcado con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Por cierto, no dice de Dios, sino de nuestro Dios. Así que eso quiere decir que hay otro. Oí entonces el número de los marcados. Eran 144.000 marcados, pertenecientes a todas las tribus de los hijos de Israel. Así que entonces estos 144.000 son considerados exclusivamente como pertenecientes a la tribu de Israel. Y sigue la lista de las tribus de Israel. 12.000 por cada una de las 12 tribus. Un dato curioso es que falta la tribu de Dan. Es decir, que la tribu de Dan no aparece más. En la época en la que fue escrito el Apocalipsis, digamos formalmente, en torno a finales del siglo I después de Cristo, de Dan no se habla más. Esto me trae a la mente un pasaje del Antiguo Testamento del libro de Jueces, donde está el llamado Cántico de Débora, en el cual Débora está organizando uno de los muchos preparativos de lucha, de guerra, de conquista, y así que hace una especie de recuento de las tribus que se están reuniendo para participar de esta nueva guerra, llamémosle así, y se percata de que Dan no está. Y con un poco de rabia dice: pero ¿por qué Dan se quedó en sus barcos? Ahora bien, con todo lo que ha dicho la tradición, lo último que se nos podría ocurrir pensar es que una de las 12 tribus de los hijos de Jacob fuera una tribu de marineros. Ahora bien, en este punto se abre un discurso muy, muy amplio que abarca a Dan, a los daneses, para otros a los Yardanas, los piratas del Mediterráneo, con toda una serie de implicaciones que involucran no solamente a la civilización micénica, es decir, la civilización del Mediterráneo, sino también el norte de Europa, pero ese ya es un tema que iría mucho más allá. Es un tema muy interesante, es fascinante, pero ya se va completamente de lo que quiero hablar hoy, que es de las profecías. Ahora bien, acá se habla de estos 144.000 y sabemos que hay una parte, pero digamos que es una corriente religiosa muy importante que interpreta esto como que el 144.000 es el número de salvados y se acabó. En realidad, si se continúa,
siempre en el mismo capítulo del Apocalipsis, en el versículo 9 se dice: después de esto vi una gran multitud que nadie era capaz de contar, compuesta por gente de todas las naciones, pueblos y lenguas. Estaban parados delante del trono y del Cordero, cubiertos con ropas blancas, y exclamaban a viva voz: la salvación viene de nuestro Dios y que está sentado en el trono y del Cordero. Y después rezaban, etc. En conclusión, alababan y glorificaban a Dios. Y uno de los ángeles empezó a decirme: ¿y estos que están vestidos con ropas blancas, quiénes son? ¿De dónde vienen? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dice: esos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestimentas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono habitará entre ellos. Y no tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni serán agobiados por el sol, ni por el calor. Porque el Cordero que está en el medio del trono será su pastor y los guiará a manantiales de agua viva, etc. Es decir, que si verdaderamente quisiéramos leer este pasaje de una forma profética, refiriéndose a un tiempo que no se sabe cuándo será, entonces deberíamos decir que el número de salvados es de millones, millones y millones. Es decir, es un número que no es ni siquiera contable. Así que en realidad el hecho de limitarlo a 144.000 es una interpretación muy restrictiva de este pasaje. Es una interpretación que se basa en el preconcepto de considerar este pasaje y todo el Apocalipsis como profético que se ocupa de un tiempo futuro. En realidad, y esto es según mi opinión, el Apocalipsis es un texto que fue escrito en clave, en código, para que fuera entendido solamente por esos a los que estaba dirigido, es decir, a la iglesia naciente, digamos por la iglesia cristiana de la época que estaba en peligro de ser destruida, inmersa como estaba en un mar de otras formas de credo, ya sea religioso como laico, lo que por lo tanto podría haberla hecho desaparecer. Así que el Apocalipsis expresa, según mi opinión, la que era la esperanza en esa época, es decir, la esperanza que del cielo, digámoslo así, viniera alguien o un representante o más de un representante de ese Dios. Atención, lo dice acá. Nuestro Dios, un representante de ese Dios, a salvar a aquellos que solamente adherían a, digámoslo así, a la fe en este Dios. Así que no se refiere para nada a la humanidad en general, sino que se refería solamente a algo que se sabía o se esperaba que ocurriera en esa época. Exactamente como la profecía de Jesús, que nunca se refirió a la humanidad en el futuro, sino que sus previsiones, que era también la expresión de su esperanza o de las cosas en las que creían firmemente, hacían hincapié en el hecho de que esas cosas se cumplirían inmediatamente, es decir, en esa época, que hubiera sido importante para sus coetáneos, es decir, a aquellos que estaban vivos en ese momento. Es decir, que se referían claramente a esa generación. Así que yo pienso que el Apocalipsis tiene las mismas características. Y una de las profecías que por lo que se ve es más probable que utilicen para la agenda de control totalitario es la del Anticristo, un gobernante mundial que traerá el nuevo orden mundial totalmente controlado con la ayuda de la tecnología, de la inteligencia artificial. Entre otras cosas, otro tema de actualidad tiene que ver con el famoso número de la bestia, es decir, el 666, que se interpreta en este momento o siempre buscando o intentando leer en las presuntas profecías bíblicas a la luz de los acontecimientos actuales, es interpretado como, en la actualidad, como la realización en Internet.
es decir, en la triple W que reemplazada por la letra Vav en idioma hebreo formaría 666. Así que el número de la bestia, según esta forma de interpretación, se estaría refiriendo una vez más a nuestra época actual. Estaría diciendo que hemos llegado al tiempo del apocalipsis, es decir, 666 igual a WWW. En realidad, según mi forma de ver, el 666 es la transposición numérica de la palabra en griego que indicaba al emperador Nerón y que por lo tanto indicaba la bestia de ese momento, es decir, a ese que en ese momento estaba poniendo en riesgo la vida de la iglesia naciente y por lo tanto de los cristianos. Tanto es así que ese 666, al menos en un código diferente a ese del cual deriva el Apocalipsis que tenemos ahora, es decir, este Apocalipsis de Juan, que entre otras cosas es uno de los Apocalipsis que fueron escritos en esa época, fue este el que se eligió para ser incluido en el canon cristiano. Lo aclaro porque en otro código está escrito 665 y en un código anterior, es decir, más antiguo que estos, entre otras cosas yo leí la traducción, acá está el texto en griego al costado, y en un código anterior, me parece que es en el papiro de Osirinco, está escrito 616, que sería, aunque tal vez no completamente, la transcripción numérica del nombre escrito en griego de Calígula, que como sabemos fue el emperador algunos años antes de Nerón. Así que cuando la bestia era representada por Calígula, el número era 616. Cuando la bestia de Roma estaba representada por Nerón, el número se transformaba en 666. Obviamente esta es una sola de las formas de interpretación. Después hay otras que cada uno elija la que le guste más. Pues bien, como he dicho, es momento de no dejarse llevar por profecías que casualmente solo hablan de catástrofes y de destrucción de la humanidad. Las entidades controladoras siempre dan esta clase de profecías nefastas para crear miedo y confusión. Además las utilizan para hacerse pasar por salvadores. En conclusión, yo vivo tranquilo en lo que respecta a las consideradas profecías apocalípticas porque sostengo que no lo son. Así que ahora pasemos a las consideradas profecías antiguo testamentarias. Y yo hice alusión al comienzo al hecho de que este Apocalipsis de Juan fue el que fue incorporado al canon cristiano. Y sabemos que el canon cristiano romano está compuesto por un cierto número de libros, muchos más de los que, por ejemplo, componen el canon hebreo, judío. Y diferentes también de los que forman el canon de la iglesia copta, que contiene libros que no son aceptados ni por el canon cristiano romano ni por el canon judío. Así que este es un concepto que me gusta repetir porque es fundamental. Los libros que debemos considerar verdaderos dependen del lugar en donde nacemos. Porque de acuerdo a la situación geográfica, histórica, cultural, etc., hay, debido a estas varias o diversas situaciones, personas que establecieron, según su criterio, cuáles son los libros que deben ser considerados verdaderos y cuáles son los que, en lugar de eso, deben ser rechazados por ser apócrifos, no verdaderos, no creíbles. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en el lugar donde nacemos, somos encerrados en el recinto que cree verdaderos ciertos libros y somos educados para creer verdaderos esos libros y no los otros. Ahora bien, cuando nosotros aceptamos la existencia de este recinto, comenzamos a liberarnos. Comenzamos a entender que tenemos el derecho, más bien si estamos interesados en estas cosas, yo diría el deber de leer también los otros libros, porque ninguno es dueño de la verdad. Que vivamos tranquilos, vivamos con serenidad. El Antiguo Testamento, como también el Nuevo Testamento, se referían, como también el Apocalipsis, con toda probabilidad, para el Antiguo Testamento seguro, se refería a ese pueblo en esa época y contaba la relación entre ese pueblo y su gobernante, que era uno de los Elohim que se llamaba Yahvé.